Hola, muy buenos días. Todavía son días, son las 11:34 del día de hoy, que es, déjenme ver, sé cuáles son los quines, pero no sé Te el dije que día. sí tiene salame. Hoy es 7, sí es 7 porque es cumpleaños de uno de mis sobrinos. Hoy es 7 de febrero, no lo he felicitado todavía, pero te mando un sincero abrazo, mi querido sobrino Diego. Eh, que yo sé que es difícil que me veas en este video. No sé siquiera si conozcas este canal, pero deseo que te llegue mi saludo y más tardecito te saludaré. Eh, Saludo a quienes nos siguen por Facebook, en el ABC de la sabiduría y el amor incondicional, a quienes nos siguen por YouTube, en nuestro canal de Plenitud Infinita. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos nuestros nuevos suscriptores. Gracias por sus comentarios, que son muy valiosos porque me permiten identificar con mayor nitidez cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, eh, porque pues trato de, de decodificarlos a través de su vibración, y a veces lo que percibo pues es la inquietud de todos ante las cosas que suceden, entre todos los cambios que estamos viviendo y que son parte del ajuste, del nuevo nacimiento, del nuevo parto, de la nueva era, y que se le llama de diferentes formas, pero que es evidente para todos que estamos viviendo. Hoy te vamos a hablar de un tema muy especial. Creo que entre mujeres o en espacios que son de mujeres, al menos en los que yo conozco, porque no conozco todo, Como que se sacó así eh, uno. pues se pone más énfasis en rescatar los aspectos eh, maravillosos de las mujeres, que sin duda los tenemos. También tenemos nuestros lados oscuros, como todos los tenemos. Sin embargo, pues para mí hoy es un día muy especial, porque además de hacer el en vivo de ayer, en donde ninguna mujer comentó nada hasta el momento, pueden seguir comentando y todos son bienvenidos sin importar el momento, la fecha en que los vean. Yo, por ejemplo, el video que vi de esta chamana Lakota, ella lo hizo el 16 de febrero de 2011, y a mí apenas yo conecto con esa sabiduría en este 2023, lo que nos permite ver que el tiempo en realidad es una creación necesaria para podernos ayudar a comunicarnos, a organizarnos, y que gracias a eso pues y gracias a los dispositivos electrónicos, digitales, podemos entonces establecer una comunicación en sincronicidad más, más evidente, estableciendo espacios, tiempos para realizar nuestras actividades. Y yo les agradezco a quienes me están siguiendo, aunque no dejen algún comentario, porque me permite identificar que hay un interés en lo que les digo de cualquier forma. Y alguna vez me mandó un correo un señor en donde me decía: no le entiendo mucho lo que dice, pero me da tranquilidad y le agradezco sus videos.
Entonces, en el afán de ser más clara, es que recientemente me he enfocado más en temas y no tanto en la explicación del Tzolk'in, que hay muchos expertos, como mis maestros, como Ana y José, del Tzolk'in Maya, o la vía Tzolk'in, que lo pueden encontrar así en Google. Y de esa manera poder entonces identificar de qué manera mi contribución, mi propósito se enlaza con esta sabiduría que tanto me ha nutrido y tanto me está alumbrando en estos momentos, en donde también luego yo no entiendo bien los mensajes, porque se me olvida que estoy en un momento de prueba, como todos nos enfrentamos en ciertos momentos a ciertas pruebas. Hoy voy a hablar del acompañamiento que yo he tenido de masculino desde mi padre, desde Dios, como figura masculina, así lo aprendí, hasta las personas más cercanas, pero mi alma sabia me dijo que les explicara los quines de estos días para de esa manera ir captando cómo conectarme en el valor del acompañamiento que yo he tenido de los varones en mi vida, aunque sin duda me quedaré corta, como ayer me quedé corta de reconocer el privilegio y el honor de ser mujer, el enorme tesoro que es para mí y que me ha llevado una buena parte de mi vida el reconocerlo e identificarlo, cuando se me ha hecho creer o yo me tragué esa idea de que el mundo era más benéfico para los hombres y que entonces para mí incursionar en el mundo de los hombres, pues yo iba a ser mejor, o iba a evitarme el sufrimiento, el dolor que veía en muchas mujeres y que yo no quería vivir. El día de ayer fue Semilla 4 en la tradición yucateca, hoy es Serpiente 5 y mañana es Mano 6. Estamos en la onda yucateca circulando en el inicio del Tzolk'in, que es la onda encantada del dragón. Estamos en un nuevo Tzolk'in, en un nuevo inicio, en la vibración del sexto sol, en donde se nos invita a ser solidarios desde el amor incondicional, a ver, a confrontar las limitantes de mirarnos de manera individual y a ver cómo funcionamos mejor de manera colectiva, sin por eso dejar de ser quienes somos cada quien, porque si dejamos de ser en nuestro propósito individual, pues dejamos de poder contribuir con lo que cada quien vino a contribuir, pero sin perder de vista lo que es la contribución colectiva, familiar, en la sociedad, en grupo, en comunidad. Las ondas encantadas nos hablan de esta misión que realizamos en comunidad, y los sellos nos hablan de los desafíos individuales que tenemos, pero a final de cuentas todos estamos inmersos en colectividades cada vez mayores, galácticas, y sabemos que la galaxia a la que pertenecemos, la Vía Láctea, pues es una de millones. Entonces, lo maravilloso de esto es observar cómo al nivel más micro
hasta el nivel más macro, todos funcionamos a través de colectividades, pero cada quien hace su contribución individual, pero formamos parte de un todo. Es por eso que esa percepción de aislamiento es necesaria en el proceso evolutivo personal, para poder abrirnos o reconocer, es que allá anda una ardillita, abrirnos a reconocer lo que es la maravilla en otros niveles o en otro nivel de profundidad. Como decía, creo que es una frase de Platón que dice que los confines, no, creo que no es de Platón, creo que es de Séneca, del político y filósofo romano, en la que dice que los confines del alma son infinitos. Así como los confines del alma o los límites del alma son infinitos, así mismo son los confines del espíritu, del gran espíritu, como dicen los pueblos originarios de Norteamérica, como los Lakotas, los Sioux, los Apaches, por mencionar algunos. Hace rato veía en un sitio que estoy siguiendo que se llama El Camino Rojo, a propósito de esta gran sabiduría de esta chamana Lakota, porque ella habla del camino rojo, el círculo rojo, y como yo lo entiendo, es como el camino en donde se integra todo, en donde nadie es más ni menos que nadie, que es algo que yo he tenido claro desde hace mucho tiempo, pero que veo que cada vez más puedo acceder a información de diferentes filosofías, tradiciones, y que nos llevan al confluir del mismo sitio, a abrazarnos desde el amor incondicional, a ser solidarios desde el amor incondicional. La Serpiente 5 nos habla de cómo vamos a descubrir ese amor de quinta dimensión, que no tiene que ver con el amor romántico, sino con esa experiencia que nos llena, que nos colma, que nos sobrepasa, que nos sobrecoge, que nos conmueve, que nos hace conectarnos con la belleza, la maravilla, la infinitud del cosmos, y que lo podemos sentir en nuestras profundidades y lo podemos intuir mirando solamente hacia arriba, mirando hacia el cielo. Estamos recorriendo entonces la columna 1 en la tradición yucateca, iniciando el Solkin, y la columna 1 se asocia con la columna 20, la columna 1 del propósito, la columna 20 que podemos asociar con la columna 13. La columna 13 que tiene que ver con la trascendencia. Me equivoqué porque las horizontales son 20 que corresponden a los sellos y las columnas a los tonos que se reflejan también en columnas. La columna 1 está asociada a la columna 13 de la trascendencia, de subir otro escalón evolutivo en este sexto sol al que estamos accediendo, al que estamos sumándonos, al que estamos despertando nuestra conciencia, y que es más fácil sumarnos a él desde la conciencia de quiénes somos, de a qué venimos, para qué estamos aquí, para qué tanto movimiento, para qué tanta confusión. Y justamente es para
acceder a otro nivel evolutivo, para tirar lo que nos sirve, lo que no nos está funcionando, lo que no nos está ayudando a conectarnos con el amor después de ya tantas eras, de tantos intentos, para entonces darnos cuenta que no se trata de competir ni de probar quién es más fuerte ni quién es más inteligente, sino sencillamente sentirnos, percibir nuestra vibración y contribuir de la mejor manera desde nuestro corazón, desde nuestra alma, con todo nuestro amor en lo que estamos haciendo. La energía masculina, bueno, tomemos los sellos quichés, que están circulando, vamos a terminar el día de mañana con el dragón 13, la onda de la luna, esta onda que nos recuerda la importancia de sanar nuestras emociones, de sanar nuestro daño emocional, que no solamente no significa no sentirlo, sino al contrario, reconocerlo, llorarlo, reconocer lo que nos enoja, lo que nos frustra, lo que no nos gusta, porque ese es el primer paso. Y ver qué tanto de lo que nos frustra tiene que ver con creencias y qué tanto tiene que ver con lo que nosotros nos estamos imponiendo de cómo creemos que deben de ser las cosas. Estamos circulando, la onda de la luna corresponde a la onda encantada 17. La luna ha estado maravillosa, luminosa. Me ponía un comentario un hermano que sin duda, como muchísimas personas, como yo en su momento, tiene una especial y primordial aprecio por el intelecto, el conocimiento intelectual, lo que se capta por medio de los sentidos físicos. Y me decía en el video de la luna, puro bla bla bla, la luna está así por explicaciones atmosféricas. Y me gustó mucho poderle decir, gracias por tu comentario. Esa es una de las perspectivas, pero no es la única. Me gustó porque en otro momento me hubiera molestado y me hubiera puesto brava. Ahora sé que eso viene del sello de la tormenta, que es mi cicrono yucateco, y por eso a veces soy tan frontal y tan directa. Los perritos se detuvieron a escucharme y su dueña se me queda viendo así como que, ay, te están interrumpiendo. No pasa nada, qué padre que los perritos me saluden, se me queden viendo, me transmiten su amor y yo hago lo mismo, como miembros maravillosos que son de este cosmos, de este planeta azul en el que estamos conviviendo. Eso es también un gran regalo que me han dado los abuelos quichés al empezar a estudiarlos, a conocerlos, al conectarme más con ellos a través de volver a leer el Popol Vuh, del gran aprecio, y esta página de Mayatecum que les recomiendo que visiten, en donde ellos hablan de cómo todo merece un respeto, una honra, un cuidado, porque todo tiene vibración, todo tiene vida. Aunque pensemos que no se mueve, o que veamos que no se mueve, tiene su propósito y tiene su vibración. Entonces, mañana es dragón 13. Un dragón que nos vuelve a recordar la importancia de la solidaridad,
y cómo el ser solidarios es lo que nos va a ayudar a ser trascendentes. El día de hoy es sol 12, después de la tormenta 11 del día de ayer. Después de la tormenta sale el sol, y gracias a que la tormenta retumba, sacude, ilumina el cielo, lo oscurece a veces y que hidrata la tierra, es entonces que en esa hidratación de la tierra la mueve, nutre, ayuda a que se movilice, y entonces el sol, en esa combinación del corazón del cielo y de la tierra, que es el dios huracán en la tradición quiché y en la tradición maya, puede entonces generarse y reproducirse el ciclo de la vida. En ese ciclo de la vida, ya entrando al tema, es fundamental, como decía la abuelita maya en el Senado, recordar la trascendencia de la dualidad. Nosotros no podemos pretender, ni las mujeres ni los hombres pretender, creer, negar que tanto los hombres como las mujeres, lo masculino como lo femenino, como lo vemos reflejado en el yin y en el yang chino, que se puede prescindir del uno sin el otro. Es absurdo que pensemos eso. Hay incluso senadoras en mi país, en México, que dicen que solo el principio femenino bastaría para que todo fuera perfecto. ¡Qué enorme ignorancia! Y es una senadora que yo aprecio mucho, que yo considero valiosa en sus aportaciones, ama mucho a los animales, pero es inaceptable que piense, que difunda y que hable como verdades lo que es tan evidente en la naturaleza, que el principio masculino y el positivo, tan solo como principios energéticos, como principios de vida, no pueden estar uno sin el otro. Y eso es lo que decía la abuelita maya. La dualidad es fundamental, la unión del hombre y de la mujer. Pero bueno, este video ya hablaremos más adelante de lo que implica la unión entre mujeres y hombres y de los conflictos que estamos viviendo y a quién le conviene que tengamos conflictos los hombres y las mujeres. Pero ahorita nos vamos a concentrar en hacer este ejercicio maravilloso de yo compartirles desde mi testimonio, desde mi experiencia, lo que para mí significa y ha significado el estar acompañada por los hombres, por el principio masculino, porque además estamos nosotros mismos formados por un principio masculino y uno femenino. Nuestro lado derecho corresponde a nuestro lado masculino, aunque seamos mujeres, y nuestro lado izquierdo corresponde a nuestro lado femenino, aunque sean hombres. En realidad somos estrellas, yo se los he dicho, somos andróginos. Pero hay uno que se manifiesta más que el otro por una sabia razón, por el propósito que vienes a realizar, por la misión a la que vienes a sumarte, a contribuir, dando lo mejor de nosotros. Aunque a veces no nos encontremos en esas condiciones porque no estamos en esa conciencia de lo que es el caminar. Ahora subí una frase de un sabio hindú, me voy a poner a investigar quién es, ni siquiera recuerdo el nombre, no es ni Krishnamurti, ni es, que es maravillosa los pensamientos de Krishnamurti, ni de Yogananda, ese sabio hindú, no es de ninguno de ellos, no lo conocía, pero hablaba, y está en mi muro de Facebook por si lo quieren ver, en verónica.buitrón.54,
cómo lo más importante no es a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar, como tanto nos los han hecho creer, sino lo más importante es cómo vamos disfrutando, sintiendo el camino. Está muy hermosa la frase, espero que les guste. No la recuerdo, pero digamos que esa es la esencia de la frase. Y en ese acompañamiento, en ese andar, el primer hombre que convivió conmigo o que fue conducto de vida junto con mi madre, pues fue mi padre. Pero mi padre no vivía con nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que para mí significó mi padre en esos momentos? Aunque yo no conviviera con él, para mí mi papá significaba, de lo cual me percaté mucho tiempo después, lo daba yo por hecho, que él sí era el papá, a él le correspondía poner la casa. Incluso mi mamá en sus épocas de estar muy resentida con él, eso era lo que decía, no de gratis, yo así lo asumía, yo repetía lo que escuchaba. Cuando finalmente empiezo a trabajar con los resentimientos con mi padre, ya no en una tribuna donde yo me quejaba de él y sacaba toda mi energía negativa, sino cuando yo empecé a mirar el otro lado a través de preguntas de sabiduría del doctor de Martini, y empecé a ver cómo mi padre no estaba a mi lado porque andaba trabajando, porque estaba buscando darme lo que él no había tenido, porque estaba buscando darme lo mejor, no solo a mí, a mi madre, a mis hermanos. Y poderlo identificar, reconocer, fue en realidad lo que me abrió el corazón para tumbar esa barrera y poder yo abrazar a mi padre y agradecerle, lo cual es uno de los momentos más trascendentes de mi vida. Pero en esa toma de conciencia y gracias a limpiar mis emociones, a sanar mi daño emocional, me pude dar cuenta que muchas de las cosas que él me daba, la protección de un techo, de una bonita casa, de poder ir a tener opciones de ir a otras escuelas, escuelas privadas, no solamente escuelas públicas, que en aquella época se consideraba, como todavía se sigue considerando, aunque ahorita se están resquebrajando, se están rompiendo muchas creencias, que es que era mejor que fueras a una escuela privada. Entonces mi papá se esmeró mucho por darnos lo que él no había tenido. Yo recibí de mi padre su escucha, su cultura. Él era un voraz lector. Él leía muchísimo, aunque trabajaba muchísimo. Se fue dando espacios, se fue dando tiempos para poder leer. Y él nos invitaba mucho a la lectura. Yo por rebeldía me volví renuente a la lectura. Y afortunadamente por mi profesión la recuperé y últimamente la he revalorado y la he integrado. La estoy integrando. Pero pues dando clases, ¿cómo no hacerlo? Pues para compartirles calidad a los jóvenes, mucho tiempo. Pero el gozo por leer, no sentir la presión por leer para preparar una clase es muy diferente. De mi padre recibí entonces cuando sané mi daño emocional, tuve el privilegio de poder aprender de lo que él me decía, de los libros que él había leído. Tuve el privilegio de, al haber sanado yo mi daño emocional, mis resentimientos con él, tuve el privilegio de escucharlo, de preguntarle
de que llorara conmigo. Me acuerdo que el doctor Lamoglia, que en alguna época, siendo mi psiquiatra, el que me escuchaba, además de darme medicamentos, me escuchaba. Me acuerdo que me dijo una vez, una de las frases más hermosas que yo he escuchado, me decía: cuando tú veas llorar a un hombre, siéntete privilegiada, porque no... Si un hombre llora contigo, mi hijita, es porque está abriéndose y le estás inspirando confianza. Es un momento muy bello, no cualquiera lo hace. Y si tú, si alguien llora contigo, si un hombre llora contigo, es un momento sublime, me decía él. Y yo he ido entendiendo que es por esta fortaleza que se les exige a los hombres, y que en muchas ocasiones mi padre conmigo me infundió ese valor, esa fortaleza, ese enfrentarme a las cosas, ese confrontarme fuerte, ese argumentarme y pedirme que le contraargumentara. Yo siento que él en buena medida fue el que me inició el despertar esta energía fuerte, esta energía que tiene que ver con lo masculino, de fuerza, y que está en mi psicrono, en la energía de mis vidas anteriores, que es tormenta 9. Curiosamente, mi papá es viento 5, son ocultos la tormenta 9 y el viento 5. Entonces por eso les he dicho que mi papá estaba en mí, y que yo desde mis vidas anteriores tenía tan claro que era importante que él estuviera en mi vida, con todas sus limitaciones, con todas sus debilidades, con todas sus habilidades, para darme una enseñanza, para ayudarme a trazar el vacío que iba a definir mi propósito. El confrontarme con la ausencia de un hombre, con la infidelidad de un hombre, con los celos de un hombre, que yo también los he experimentado. Los celos, el dolor, el doler por la infidelidad, el no querer repetir el ciclo de mis padres y volverlo a repetir con mis parejas. Pero yo de mi padre lo que recibí fue franqueza, fue también de mi madre. Mi madre tiene una energía muy fuerte, como sol, pero estamos hablando de los varones. Fortaleza, franqueza, firmeza. Aunque también tenía sus debilidades, especialmente con sus hijos predilectos. Yo llegué a ser una de sus hijas predilectas en la última etapa de su vida, porque fue mi decisión. A veces puedo ser muy necia, y era mi deseo el poder hacerlo así. Entonces, tan fuerte a veces manifiesto mi energía, que ahorita pasó un señor y dijo: ponle el altavoz o quítale el altavoz. El caso es que el gusto de conversar, a mí me encantaba conversar con mi padre, escuchar sus enseñanzas, ver su capacidad de trabajo. Tuvo 3 trabajos. Yo creo que en buena medida eso me marcó a mí, porque el trabajo es algo que yo valoro mucho. Y aunque no esté remunerado, yo sigo trabajando. No todo el trabajo que hace uno es remunerado, ¿no? Y parte de mi propósito es enseñarle a las personas, como yo lo he descubierto, el gusto de trabajar, aunque a veces no sea remunerado de la forma que estamos acostumbrados, porque todos estamos inmersos en un equilibrio y todo lo que uno da lo recibe.
y en la calidad en que lo da, lo recibe también. Si uno lo cree, se manifiesta más prontamente, pero si uno duda y no lo cree, pues retrasa esa manifestación. Mi hermano, el mayor, también me acompañó en muchos momentos, mi hermano Sergio, para buscar actividades que fueran importantes para mí, para que yo tomara un camino, como cuando me llevó a buscar en dónde jugar tenis, porque yo quería aprender a jugar tenis. Y aunque él no vivía con nosotros, porque se fue cuando yo tenía 8 años, él se fue a vivir a Estados Unidos. En esos lapsos, en ese pequeño lapso que tuvimos oportunidad de convivir, yo aprendí mucho con él, me enseñó mucho de deportes, que era algo que es algo que a él le gusta mucho. El área física es una de sus áreas más importantes. Y yo empecé a jugar tenis, aprendí a jugar tenis. Pensé que era mi camino el jugar tenis y lo exploré y me di cuenta que no. Porque mi mente y mis emociones me ganaban, y como es un deporte de mucha competencia, pues eso me terminó noqueando y haciéndome desistir. Pero él también fue muy protector. Desde que yo nací, mi papá no vivía con nosotros. Y él fue ese padre, ese padre joven que me cambiaba, que me daba de comer, que me cuidaba cuando me enfermaba y que asistía mucho a mi mamá. Curiosamente, los hombres de mi familia son muy buenos conversadores, tal vez no tan buenos para escuchar a veces, pero yo reconozco que también esa es una debilidad mía, no siempre soy muy buena para escuchar, especialmente a mi amiga, a mi hermana cósmica. Siento que yo me nutriría más si pudiera escucharla mejor, porque siento tanta confianza con ella que lo que quiero es compartirle lo que vivo. Y ella muy generosa me pregunta. También recordando a mis primos o a mis tíos. Mis primos han sido personas no muy cercanas, especialmente 2 primos. Uno cuando éramos niños, que era más o menos de mi edad, mi primo Francisco, y mi primo Luis, muy, muy querido mío. También mi primo Omar, pero con él conviví poco. Pero fueron momentos en donde pude jugar, donde sentía yo, ellos me animaron a atreverme a hacer las cosas, a trascender mis miedos. Mis tíos también me dieron su cariño, su calidez, porque sabían que mi papá no estaba con nosotros en la semana, digamos de manera fija, porque pues luego cuando te pones a ver a las familias en detalle, a veces ni aún viviendo en la misma casa hay mucha convivencia, porque el papá sale temprano a trabajar y llega tarde, y entonces hay poca convivencia por el ritmo del trabajo del papá, o porque se va a trabajar a otro lugar como a Estados Unidos en épocas críticas, y entonces mamá se queda, en este caso en mi país, en México. Pero estos primos me acompañaron en esos momentos y me ayudaron a confiar en mí, me ayudaron a confiar más en mí de lo que yo confiaba, y me ayudaron a aventarme a nadar, me ayudaron a aventarme a jugar, a atreverme, a ser osada. Y yo creo que aunque no fue mucho el tiempo, fue suficiente, porque
en esas travesías que he hecho a diferentes lugares, a Francia, en los distintos lugares en donde he vivido, donde he puesto mis casas, en la intención de encontrar mi hogar, de construir un hogar, pues he ido muy lejos. Me fui a Oaxaca, me fui a vivir al Istmo de Tehuantepec con el papá de mi hija, me fui a vivir a Morelia, viví en Tancítaro, viví en Francia, muy cerca de Lyon, de la segunda ciudad más importante, en Saint-Chamond. Viví, bueno, ahí sí no viví. Conocí Sudáfrica, Johannesburgo. Así que el poco tiempo que estuve con mis queridos primos, con Francisco, sobre todo con Francisco y con Omar, porque éramos más o menos de la misma edad. Sobre todo con Omar, que conviví tan poco. Había una conexión muy particular con él y que no duró mucho, y yo lo recuerdo con mucho cariño, no sé ni cómo esté. Con Francisco sí, mi primo era la relación más cercana, y ya después él ha tenido una relación más cercana con mis hermanos y conmigo no. Y yo pues he entendido que así se dan las cosas. Yo tampoco la procuré, pero en su momento aprendí eso de ellos. Con mi primo Luis, que era mucho más grande que yo, él cantaba hermoso, él era un ángel, tocaba la guitarra precioso, era un hombre muy alegre, un joven muy alegre, murió muy joven, mi primo, era muy cariñoso, era un sol, tal vez un sol de gran intensidad, y por eso murió muy joven. Pero mi primo me ayudó a conectarme con la música, aunque a mi hermano Pablo también le gusta mucho la música. Eso es algo que también a él le valoro mucho. A conectarme con la alegría de la música, del arte, con el canto. Yo gracias a él aprendí, sentí el amor al canto. Y lo recuerdo con mucho cariño. Las parejas en mi vida, mis distintas parejas, que no he tenido muchas. Empezando por el papá de mi hija. Él fue un hombre con el que yo aprendí también esta parte de hablar, de aprender, de sentir su cariño, su protección, su apoyo. Sus recomendaciones para que yo estuviera mejor. Me invitaba a comer, me acuerdo. Me llevaba a mi casa, aunque yo tenía mi carro, me acompañaba en el suyo. Y me acuerdo cómo a mí me gustaba mucho que me enseñara de Dios. Eso fue un punto importante de conexión con él. Porque yo, aunque de niña estuve en colegios religiosos, después me distancié de Dios cuando entré a la universidad, y con él, que era mayor que yo, 5 años más que yo, volví a conectarme y me di cuenta, como que con él aprendí que no estaba disociada una cosa de la otra. Yo creo que el amor hermoso que se da entre un hombre y una mujer es que no hay competencia, es que hay mucha franqueza,
Con las mujeres también he podido hacer eso. Pero es de especial valor para mí esa experiencia que encontré en los hombres, en amigos también, en maestros desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, bueno, la licenciatura y la maestría. Ese poder encontrar no solo la inteligencia, sino la apertura, la sinceridad, sí, la no competencia. El afán de compartir, aunque no de todos, bueno, sí de todos, pero de diferentes formas. Mi papá era un hombre muy generoso, muy, muy generoso. Más con algunos de mis hermanos que con otros, ¿no? Como suele suceder. Pero también conmigo fue muy generoso. Ahorita siento el viento, es como si me hablara, como si contestara, me dijera, sí, hija, aquí estoy. A mí me gustaba mucho conversar con él, caminar con él. Le gustaba mucho regalarme libros. Pocos leía yo, porque luego me resentía con él y no quería entrar en una argumentación o discusión o examen como me sentía yo. ¿Qué le encontraste al libro? ¿Qué te gustó? Yo decía, ay, qué señor tan pesado, ¿no? Y todavía tengo libros de él dedicados. Normalmente en mis días de cumpleaños me regalaba un libro, nos invitaba a desayunar, nos invitaba a comer. Fueron tantas las penurias que vivieron de niños, de comer mal, que él se volvió un sibarita. Le encantaba comer bien, aunque luego chafeaba, ¿no? Yo le decía, ay papá, qué comida nos trajiste. Una vez nos llevó unas flautas horribles, que la crema sabía a resistol blanco, pero le gustaba en general que comiéramos bien, que nos nutriéramos bien. Y luego mi mamá, tan cariñosa, tan sabia en la elección de los alimentos, pues fue una excelente combinación para mí. Recuerdo cuando mi papá, y sí que es una figura importante en mi vida, ¿no? Cuando me dijo, ya me enseñaste mucho, ya nos enseñaste mucho, ya nos ayudaste mucho a nosotros, es tiempo de que vueles. Y sí que he volado, aunque pienso que podría volar más. Y en eso profundizaremos en estos días que siguen. Aunque también quiero hablar de cómo se sanan las adicciones desde lo que yo he entendido, que es un trabajo diario, pero hacia la construcción de un propósito, no a estar evadiendo algo porque es malo, porque no es malo. Es parte de una experiencia que te lleva a una enseñanza.
tener la posibilidad de ser mamá, pues fue producto de ese gran amor. Ese deseo, ese hacer un hogar para mí tiene mucho que ver con la presencia de un hombre, aunque he entendido que cuando yo reconozco esa energía en mí y en mi exterior, por ejemplo cuando estábamos mi mamá y yo nada más, pues también ahí hay un hogar. El poder expresar afecto, el recibir afecto. He tenido parejas de diferentes tipos, algunos muy expresivos, otros con dificultad para expresarse también, para expresar sus emociones. Pero cada quien en su forma, expresando amor. E incluso recuerdo que mi pareja anterior me decía, yo no soy para ti, pero tú mereces algo mejor. No soy lo que estás buscando. Y yo pienso que en parte tenía razón, pero mientras yo me mantuve vinculada emocionalmente con él, me sirvió para sanar muchas cosas, entre ello mis juicios hacia mi mamá, y sanar muchas heridas emocionales. Del hombre que amo han sido muchos los aprendizajes, y no de manera gratuita. Con él he aprendido el gusto por la vida. Es como un niño. Su sonrisa, su capacidad de asombro, su capacidad de expresarse, su tenacidad, su temple, su fortaleza, su disciplina, su capacidad de ternura. Su capacidad de confrontar, de ser firme, de hablar con verdad, con franqueza. Y yo lo considero un elemento esencial, porque en estos tiempos a donde las mujeres no hemos visto nuestro valor y nos han hecho creer que los males vienen por los hombres, por cómo nos han tratado los hombres, no nos damos cuenta, o yo no me daba cuenta, y ha sido ese parte de mi proceso con distintas parejas, hasta llegar al hombre que amo, que no sé qué vaya a pasar, pero es importante ser sincero, ser sincera. Yo pensaba que el amor era que me trataran como una reina, que yo me sintiera valiosa, que toda esa fantasía, en eso caí mucho tiempo, me atrapaba muchas veces allí, y luego con el bombardeo en los medios masivos, y luego peor, medios masivos y redes,
con ese bombardeo de que tú tienes que ser lo más importante para otra persona. Entonces, poco a poco en ese cuestionamiento me fui dando cuenta que si a un hombre le decían que una mujer lo tratara como rey o que a una mujer, un hombre la tratara como una reina, pues entonces su contraparte se volvía un vasallo, un siervo, un esclavo. Y difícilmente aprecias y respetas a alguien que tú consideras tu vasallo. Yo eso es algo que valoro mucho de él. Y valoro mucho el amor que yo le tengo a él porque he comprendido que el amor también significa confrontarte con las cosas que a veces no quieres ver y que resulta doloroso. Pero quién mejor que quien te ama te puede ayudar o te puede acompañar o te puede abrir una puerta que tú decidirás si la abres o no la abres, si la andas o no la andas. Y yo creo que eso para mí en muchos sentidos han significado los hombres, aunque mi mamá también tiene una energía masculina fuerte y es porque es Sol 2. Es increíble. Es grandioso que yo ya la haya acordado que fuera mi mamá, porque a sus 92 años es increíble la fortaleza que tiene. Yo digo, no, si yo soy su doble por nacimiento, yo mínimo voy a durar 100. Mínimo, y con ese temple y esa fortaleza tengo mucho que compartir. Y a veces me frustra no poder llegar a donde se requiere, pero pues es parte de mi proceso, de mi camino. Yo creo que sí, algo he aprendido con los hombres y que yo les valoro mucho. Y tal vez nos adelantemos un poco a lo que vamos a hablar en estos días, semanas. Y también por los hombres que yo he tenido en consulta, los hombres están buscando también ser reconocidos y apreciados en lo que son, comprendidos, honrados y respetados en lo que quieren construir, porque la mirada de cada quien es diferente. Yo aprecio mucho de Soren que esa franqueza, esa autenticidad, esa entrega, esa tenacidad, ese afán de compartir, de dar lo mejor, pero no solamente a un entorno cercano, sino que se expanda lo más que se pueda, su capacidad de hacer familia, de hacer amistades, de expresar indignación, de hacer equipo. Ahorita es quien tengo más claro, y yo me agradezco haberme enamorado de él y amarlo porque ha significado también enfrentarme a sus momentos más vulnerables, más delicados. Buenas tardes. Estoy haciendo una transmisión, señor. Sí, quería preguntar. Ahorita que termine, con mucho gusto. Entonces, me parecía importante recordarte. Yo sé que me ven más mujeres, al menos eso me dice Facebook. Ya luego no se puede creer mucho en las plataformas. Pero lo que te quisiera decir para cerrar es que yo he constatado en mi experiencia, y a lo mejor ahorita no he logrado hacerlo de la mejor manera,
con mis palabras, en mi recuento, porque es tanto lo que me han dado, tanto lo que he recibido, tanto lo que he aprendido, tanto lo que me han fortalecido. Compañeros de trabajo, ahorita me acuerdo de Fernando, por ejemplo, o de Pablo, en la Autónoma de la Ciudad de México, o del maestro de geografía en el CUM, el maestro Vázquez, o de mi amigo Tomás, mi compañero de la licenciatura, o de mi asesor de la licenciatura, de la tesis, de Luis Aboites. Hombres lúcidos, claros, que creyeron en mí y que me dieron esa empuje, esa fortaleza, esa confianza. ¿Cómo poder prescindir de ellos? Yo muchas veces, y esa es la pregunta con la que me quiero despedir para preguntarle al abuelito, que me quería preguntar, pues se me acercó el abuelito. Y no sé qué me quería preguntar, pero me pareció como que quería extenderse, por eso no le expliqué que estaba haciendo el en vivo. Porque creo que vive aquí enfrente. Tal vez lo debía de haber dejado integrarlo, pero no sentí que fuera el momento. ¿Cómo alguien a quien amaste tanto, y no solamente va para mis hermanas mujeres, sino también para mis hermanos hombres, cómo alguien a quien amaste tanto, con el que has vivido momentos tan entrañables, caricias tan delicadas, tan sutiles, que a lo mejor ni siquiera se reflejaron en una caricia a través de tu mano, sino por sutil me refiero a tu mirada. Como una persona que pudiste apreciar y admirar tanto, te has querido creer o te has dejado creer que sea una persona perversa y malévola a tal grado de que pienses que no es indispensable en tu vida. Yo entiendo que uno pueda tener momentos de reacción que todos tenemos, y más si estamos cargados emocionalmente, y en mi experiencia les puedo decir que todos estamos muy cargados emocionalmente. Y quienes nos dedicamos a esto y que nos vamos descargando, pues seguimos liberándonos y encontrando las formas de no cargarnos emocionalmente, y eso es lo que hace que uno entre en otro estado de conciencia, en otra dimensión. Pero te puedes salir allí en cualquier momento si te enganchas en una emoción. ¿En qué momento te has creído la historia a través de esos programas de televisión en donde se te acicatea para que dudes de tu pareja, que a final de cuentas significa que dudes de ti, para que sientas unos celos descomunales? Ayer estaba viendo, yo casi no me pongo a ver redes sociales más que para buscar frases o paisajes que poderles compartir y que tengan que ver con lo que yo quiero transmitir, con lo que a mí me parece valioso. Ya se fue el abuelito. Bueno, así era. Y vi que un hombre había matado a golpes a su hijastra. Entonces yo de pronto me quedo pensando, ¿qué es lo que está detrás de eso? Obviamente una falta de dominio de sus emociones, obviamente una gran frustración, un estado alterado muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿En dónde perdimos esa conexión que nos está llevando
a aborrecer el encuentro más bello, que es generador de vida y que te dio vida a ti y le dio vida a esa persona y es generador de vida. ¿En qué momento te sentiste propiedad de esa persona o te sentiste propietario de esa persona y de su voluntad para entonces no entender que no es como tú, que es distinto, que sus intereses van cambiando al paso del tiempo? ¿Cuánto nos falta aprender de lo que es la naturaleza humana? Que no es lo que se ve en las redes, que no es lo que platicas con los demás, que el amor tiene una mayor profundidad y está en el fondo de ti, es la esencia de tu ser, está allí en comunión con tu alma, con tu inocencia, y no dejas entrar por el daño emocional tan tremendo que has acumulado y que a lo mejor no solo es tuyo, sino también es de tus ancestros, y que entonces te hace falsear, distorsionar y creer que esa persona a la que tanto amas o amaste o no quieres reconocer que sientes por esa persona, o esa persona no quiere reconocer lo que siente por ti, no te das el regalo de darte un baño de tus emociones, de meterte a tu ser a indagar qué es lo que pasa contigo, de dónde viene tanto dolor, tanta frustración, tanto enojo, tanto resentimiento, y se lo quieres endilgar a la persona que está más cercana a ti. De eso vamos a estar hablando, porque estamos en vísperas del 14 de febrero, en donde todo mundo es el momento perfecto para la mercadotecnia, para los globos, para los corazones, los chocolates, la idealización del amor, del acto sexual, que no necesariamente tiene que ver con amor, y que nos hacen idealizarlo. ¿Para qué? Para que compres, para que vendas. Ahora hasta te venden que puedas tener una pareja en un sitio de internet, o que un sitio de internet te ayude a concertar citas rápidas, citas express, y de esa manera puedas entonces conectarte con el amor de tu vida. Y no te das cuenta que el amor de tu vida está dentro de ti, y que si no puedes conectar con ese amor de tu vida, cualquier hombre maravilloso que te encuentres afuera o cualquier mujer sensacional que te encuentres, no la vas a poder reconocer, porque no puedes reconocerte en el gran valor que tienes, en el gran ser humano que tienes dentro de ti, que eres, que expresas, que conmueves. Pero si tú no te reconoces así, si tú como hombre te sientes un perverso, un malvado, un hombre que ha abusado de las mujeres, que te has quedado con la retórica y la repites, que los hombres abusan de las mujeres para obtener placer, ¿acaso una mujer no busca también a un hombre para tener placer, para tener comodidad, para quedarse en su casa, cuidar a sus hijos y no tener que salir a trabajar? Y que entonces el hombre salga y ella se quede en su casa cuando ese sea el caso, o al revés. Y entonces ahora ya te venden el amor por internet o por un lugar de citas rápidas. Tampoco te la vas a creer. Yo todo eso lo viví. Y era necesario que lo viviera para que yo te dijera, sí, yo también lo viví. Pero he entendido que esa armonía, esa plenitud no está afuera, o es como la cereza en el pastel. Y eso es muy distinto a querer que la otra persona haga el pastel
de tu vida con tu vida, porque eso a nadie le gusta que alguien interfiera tanto en su vida como para que te hagan las cosas por ti, porque si alguien hace las cosas por ti, si salen mal te va a aventar la culpa, y si salen bien, tú te vas a sentir nulificado, porque vas a sentir que no te dejan cometer tus errores, ni templar tu carácter, ni darte cuenta de lo que eres capaz de ser, ni de hacer. Estamos en un momento, yo no lo quería ver así, no lo había visto así, pero estamos en un momento en donde ya nos alargamos demasiado, donde ese pueblo blanco, dirían los lakotas, se ha extralimitado creyéndose que tiene la verdad de todo y solamente tiene una cuarta parte. ¿Y hasta dónde nos ha arrastrado? Y se va a extinguir en su don si no le hacemos ver desde el amor. Le hacemos esa cordial invitación de que no todo es intelecto ni dinero, sino que es alma, es espíritu, es salud, es espiritualidad también, es todo. No son mejores por tener dinero, ni son mejores por tener poder, ni son mejores por tener conocimientos. ¿De qué sirve el conocimiento si no nos ayuda a comunicarnos, a vivir plenos? Y unos cuantos son los que viven mejor a costa del perjuicio de los demás. Me gustaría que me dejaran sus reflexiones, o a lo mejor que me digan, ay, ¿sabes qué? Lo que ustedes quieran me ayudaría para saber por dónde es el interés de quienes me están viendo. No sé si me estén viendo las mismas personas o me están viendo otras. Si te ayuda, aunque me digas de todo lo que dijiste, esto fue lo que me ayudó. De todas formas, espero que si no fue más que una palabra o una mirada o algo que viste alrededor, o la vibración o la combinación de todos, te ayude a revalorar a los hombres que tienes a tu alrededor, y que te des cuenta que no vas a poder apreciarlos en todo lo que son si tú no te haces ese trabajo de sanar tu daño emocional como tú quieras. El método que yo uso, la verdad, es muy eficiente, es muy rápido, porque no te voy a dar el avión de no, tú sí tienes la razón. Yo en las sesiones que les doy en pareja no le doy la razón ni a uno ni al otro, los escucho a ambos y los ayudo a entender cómo lo que uno quiere decirle al otro o la forma de expresar amor de cada quien es diferente, y eso va cambiando, y eso les ha ayudado a muchas parejas. Algunas no, porque no se han querido dar el tiempo, porque es más fácil seguirle echando la culpa a alguien más que tomar responsabilidad de cómo nosotros podemos hacer el cambio, como decía Gabriela Mistral. No les he subido la frase. Nos encontramos mañana. Les deseo un día pleno, luminoso, de conciencia del amor que ha estado presente en sus vidas, con la serpiente 5, que les ayude a recapitular, y que si no saben cómo recapitular, o no se hacen el tiempo, o no entienden cómo hacerlo, pidan ayuda, dense ese regalo,
Si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? La plenitud es un privilegio y una responsabilidad de cada quien. Y hoy es sol 12, es un buen día para hacer esa elección. Un sol que colabora, que ilumina. De hecho ya me está iluminando acá. Para conectar con el sol que eres. Las cosas no se ven igual cuando tienes daño emocional que cuando lo sanas. Es como salir del abismo. Es como salir de una cueva oscura. Es como amanecer. Y todos nos merecemos eso, aunque pensemos que no me lo merecemos o no sabemos por dónde empezar. Por donde hay que empezar es dependiendo de cada caso. No hay recetas, pero te podría decir que en mi experiencia de más de 25 años trabajando con la gente, lo primero sería sanar el daño emocional que traes en tu presente, el enojo que traes con alguien, la frustración que traes con alguien, el sentimiento de culpa que tienes con alguien. Ese es un buen punto de partida. Y después descubrir a qué viniste, cuál es tu propósito, si estás en él o no estás en él, porque eso es probablemente lo que te esté causando esa frustración, ese dolor, esa enfermedad, esa adicción. Pero bueno, ya hablaremos de ello más tarde con el video de la adicción, de cómo sanar las adicciones. Y mañana hablando un poco más sobre el amor, sobre la separación, sobre el divorcio, sobre los celos, sobre la infidelidad, sobre todo lo que ustedes gusten, sobre cómo comunicarnos mejor, que de eso es de lo que más hablo, para no enfocarnos en temas que en todos lados están bombardeando y hacia donde se enfoca la atención. Pero ya nos extendimos demasiado. Que pasen muy buen día. Hasta mañana.